Bueno, vamos a empezar porque si no esto se va retrasando. Aquí a mi lado tengo a Lucía Pérez Castilla. Ella es compañera del Inserso y viene del CEAPAP, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, allí en Madrid, ubicado. Y bueno, os la presento. Ella es licenciada en Psicología. También es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diferentes másters como psicóloga clínica conductual o educación especial, entre otros. Desde el año 1995 ha trabajado como psicóloga y responsable del área técnica en diversos centros del Inserso y ha llevado diversas publicaciones, muchas de ellas relacionadas con la accesibilidad, sobre todo en el ámbito de la tecnología de apoyo. Actualmente, una de sus principales temáticas de trabajo es la promoción de avances en accesibilidad cognitiva, que es lo que nos va a presentar ahora. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí en esta jornada. Enhorabuena. Y bueno, pues espero que os interese lo que he preparado. Creo que tengo una hora, ¿verdad? Vale. Pues bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo. A ver. Ya está, ya funciona. Bueno, pues voy a intentar que sea un poquito participativo, porque si no a esta hora pues podemos dormirnos. Entonces voy a lanzar algunas preguntas, así un poco para que nos ayuden a reflexionar. Entonces aquí lanzo la primera pregunta. Todos tenemos pues ciertas nociones, ciertas ideas sobre conceptos, también sobre cómo se relacionan los conceptos entre sí, y la primera pregunta que lanzaría es ¿qué relación tienen la enfermedad y la discapacidad? Estamos en el CRER, el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. Entonces vamos a pensar en el concepto enfermedad y vamos a ver desde nuestro punto de vista, el de cada uno de nosotros y nosotras, qué relación tienen la enfermedad con la discapacidad. Y os voy a pedir, por supuesto, que después de esta pequeña reflexión, pues dejamos un ratito para que pensemos, pues alguien cuente algo. Aquí no hay que tener miedo a equivocarse, porque seguramente en esta hora que nos queda, espero, pues podamos encontrar quizás pues algunas respuestas juntos. A veces el reflexionar en grupo ayuda. Entonces vamos a ello. ¿Qué relación tiene la enfermedad y la discapacidad? Creo que hay que usar el micrófono sobre todo por la grabación. Como esto va a quedar grabado, vaya responsabilidad, que luego nos pueden ver en diferido. Entonces decías que sí, nada. Que a veces nada. Ajá. ¿Y por qué? Argumenta un poquito. Bueno, pues porque yo puedo tener una gripe y no estar discapacitada en un momento dado, ¿vale? Y puedo tener una discapacidad motora, auditiva y no tener una enfermedad. Luego también hay momentos en que sí que se une, desde luego. Hay ciertos síndromes o ciertas enfermedades que sí que cursan con discapacidad. Era solo por... Vale, bueno, me encanta tu respuesta, muchas gracias. ¿Por qué? Porque justamente yo voy en ese sentido, desmontar lo que sería una relación de causalidad entre enfermedad y discapacidad. Porque como tú has dicho, a veces tenemos una enfermedad, pero la repercusión que tiene en nuestra vida diaria, en la autonomía, en la realización de actividades, pues no es tal. No tiene esa repercusión. Por el contrario, puede ocurrir que tengamos dificultades en realizar determinadas actividades sin que tengamos una enfermedad. Entonces, esta relación, que quizá viene de un modelo de hace décadas, del modelo médico, tuvo su valor, pero realmente actualmente no es el enfoque adecuado hacia la discapacidad. Entonces, primera idea sería:
Lo importante al hablar de discapacidad es analizar qué relación existe entre la persona y el entorno. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la enfermedad sitúa el problema, entre comillas, en la persona. Cuando realmente muchas veces el que la persona pueda ser más o menos autónoma depende mucho del entorno y de qué relación hay entre la persona y el entorno. Y vamos a ver que en el concepto entorno no entra solo el espacio construido, que a veces es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino que en entorno entran muchos más aspectos actitudinales, de apoyos que tiene la persona, de servicios, de políticas. Entonces, persona y entorno en la interacción sí que son los dos elementos que hay que analizar, porque ahí puede haber restricción en la participación de la persona precisamente por problemas en el entorno. Este enfoque es un enfoque que ya tiene décadas, lo introdujo la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues lo introdujo en una clasificación que os voy a mostrar ahora, que es la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que se publicó en el 2001. Y antes de ir a eso, ¿por qué os pongo esta diapositiva con distintas imágenes, con unos ojos y con personas que vemos que tienen distintas capacidades, distintas edades? Porque muchas veces el enfoque que hacemos, la mirada que hacemos hacia la situación que tenga una persona, pues van a condicionar mucho qué tipo de abordajes, qué tipo de estrategias, qué tipos de cambios se intenten. Entonces, no tenemos que ir al déficit, que eso viene de un modelo, pues eso, mucho más biológico, médico, que atiende a lo que es el cuerpo de la persona, sino que tenemos que ir a una mirada mucho más global, donde se analice esta interacción entre la persona y su entorno. Creo que todos somos conscientes de que cuando vivimos una situación es cuando nos percatamos más de lo mal que está el entorno. Cuando utilizamos un carrito de bebé, pues quienes hemos sido madres, padres, decimos, madre mía, qué de bordillos. Cuando temporalmente a veces ocurre, tienes una fractura de pierna y resulta que es que ves todo lo que son barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad física. Pero es que cuando hablemos de accesibilidad, que dentro de poco voy a ir a ello, es que no solo es importante la accesibilidad física, ¿qué pasa con lo sensorial? Mi padre, por ejemplo, pues ha perdido la audición y te das cuenta de lo que limita. Yo estoy acostumbrada a hablar todas las noches por teléfono con él y veo que es que ahora es muy difícil que podamos tener una conversación fluida como teníamos antes. Entonces, a veces te das cuenta de la repercusión que tienen las cosas cuando tienes un familiar cerca con dificultades o cuando tú mismo experimentas esas dificultades o cuando somos profesionales implicados y vocacionales y vemos muchas personas con muchas dificultades. Y es entonces cuando tienes esta mirada de cuánto queda por mejorar en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues utilizo como estos engranajes que son como el hilo conductor de esta presentación, donde vamos a ir analizando pues algunos conceptos. Concepto enfermedad, del que ya hemos hablado un poquito, concepto discapacidad, que estamos viendo que es el resultado de la interacción de la persona con el entorno. Vamos a hablar del concepto accesibilidad, accesibilidad universal. ¿Y por qué? Pues porque vamos a llegar a la accesibilidad cognitiva, que va a ser como la médula, el centro de esta charla. Y vamos a hablar, por supuesto, de autonomía personal. La jornada en la que estamos hoy pues lleva por título la autonomía personal y justamente además yo vengo de un centro donde trabajamos por la autonomía personal. Antes os decía que este cambio de paradigma en cómo se conceptualiza la discapacidad, no centrada en el déficit, no centrada en si hay funciones o estructuras que se desvían de lo que se considera, entre comillas, normal,
personal, sino esta mirada que va también hacia el entorno y hacia cambios en el entorno, pues os decía que ya tiene unas décadas, pero a veces hasta que van impregnando estos cambios de enfoque en la normativa y en las prácticas, en los servicios, en los productos, pues va pasando tiempo. Entonces, aunque ya tiene unas décadas, pero todavía hace falta hablar mucho sobre esto. Y antes os decía que en el entorno no tenemos que pensar solo en el entorno construido, que a veces es lo que primero se nos viene a la cabeza, sino que también hay que pensar en todo lo que pueden ser productos y tecnología. El centro en el que yo trabajo, CEAPAT, pues da información sobre productos de apoyo que sirven para la autonomía de las personas. Eso es parte del entorno, y que una persona tenga los productos adecuados para su situación va a hacer que sea más autónoma o menos, por ejemplo, un engrosador de un cubierto o miles de otros productos que existen. También es parte del entorno con qué servicios, sistemas y políticas contamos en un territorio. No es lo mismo tener una discapacidad X, una lesión medular, supongamos, en Marruecos que en España. El sistema de protección es totalmente distinto. En España, pues ya sabemos que tenemos un común a nivel estatal, pero tampoco es lo mismo estar en una comunidad autónoma que en otra, o incluso en un ayuntamiento. Las actitudes también son parte del entorno, actitudes a nivel social. ¿Qué pensamos sobre las cosas? ¿Qué pensamos, por ejemplo, aunque no sean enfermedades raras, pero a mí me gusta traer temas globales para que reflexionemos también? ¿Qué pensamos sobre el trastorno mental grave? ¿Qué prejuicios tenemos? ¿Una persona con esquizofrenia es peligrosa? ¿Qué ideas tenemos sobre el uso de tecnología por personas mayores? A lo mejor sin saberlo tenemos ciertas creencias que tocan un poquito el edadismo, que es pues, la discriminación por razón de edad. A veces tenemos prejuicios. Todo eso también es parte del entorno. ¿Y con qué apoyo y relaciones cuenta una persona? Claro que también influye en su autonomía y en la participación que tiene. No es lo mismo, pues, el caso que habéis estado presentando las compañeras de Córdoba. No es lo mismo ese niño con esa familia que si ese niño hubiera tenido otra familia. A lo mejor tiene otra familia y ni siquiera llega a vuestro centro. Entonces, los apoyos y relaciones también son muy importantes. Y bueno, solo para que tengáis una referencia, para quienes no conozcáis el centro, pues yo trabajo en el CEAPAT, que es un centro estatal, pertenece al IMSERSO, igual que este centro. El IMSERSO tiene una red de 21 centros y fue creado en el año 1989. ¿Cuál es la misión del CEAPAT? Pues la misión es, como veis en la pantalla, pues contribuir a hacer efectivos los derechos, la dignidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad física, sensorial, cognitiva y de cualquier edad, incluidas las personas mayores, a través de productos y tecnología de apoyo, la accesibilidad universal y el diseño pensado para todas las personas. Para quienes quizás, no todo el mundo tenemos que saber de todo, no conozcáis el concepto producto de apoyo, pues yo os quiero preguntar así, ¿qué tipo de productos de apoyo conocéis? ¿Qué tipo de productos de apoyo se os vienen así como a la cabeza en primera instancia? ¿Algún ejemplo? Vale, por ejemplo, pulsadores para poder acceder a un dispositivo, puede ser, por ejemplo, al ordenador o a un comunicador. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algún otro tipo de producto? Cuchara adaptada, Vale. vaso con escotadura. Vale, fenomenal. Bueno, gracias. Efectivamente, producto de apoyo es un término que engloba cualquier tipo de producto que haga que la persona sea más autónoma, más independiente y que pueda realizar cualquier tipo de acción. No son solo productos relacionados con la movilidad, que quizás son los más conocidos, andadores, sillas de ruedas, bastones, sino que es cualquier tipo de producto, incluido el software, es decir, incluido un producto que es tecnológico y que es una aplicación, por ejemplo, un programa de ordenador o una app para dispositivo móvil. Eso también entra en el concepto producto de apoyo, no es necesario que sea algo tangible. Por ejemplo, aquí en la pantalla veis un grifo monomando.
es un producto de apoyo. Ese tipo de lavabo es un producto de apoyo. La silla de ruedas es un producto de apoyo. Ese ratón que es joystick también con bola, es un producto de apoyo, y el programa de ordenador que veis que tiene una serie de pictogramas es un producto de apoyo. Producto de apoyo puede ser también un producto del mercado general, si es que sirve para dar autonomía a la persona. Entonces, en el CEAPAT damos información sobre productos que existen en el mercado, no damos información sobre precios, pero sí sobre características de los productos y dónde se pueden adquirir. Se puede consultar el catálogo de productos de apoyo en nuestra página web y se puede hacer la búsqueda de productos de dos maneras. Una es por una clasificación ISO, que normalmente esta forma de búsqueda la realizan profesionales que conocen esta clasificación, porque hay que saber qué código se corresponde con cada tipo de producto. Por ejemplo, los relacionados con acceso a la información y comunicación, pues es el código 22, pero esto lógicamente un familiar, una persona que no está cercana a este campo profesional no lo conoce. Entonces hay otra forma de búsqueda que es a través de categorías. Las categorías son muy intuitivas porque veis que agrupa tipos sobre todo de actividades: alimentación y tareas domésticas, aseo y cuidado personal, comunicación, aprendizaje, empleo, etc. Si vamos, por ejemplo, a uno de ellos, comunicación, pues yo os preguntaría, ¿qué tipo de productos de apoyo relacionados con el acceso a la información y la comunicación conocéis? ¿Algún ejemplo? ¿Lectores de pantalla? Muy bien. ¿Nos puedes explicar, para quien no lo sepa, seguro que hay alguien que no lo sabe y así se lo puedes explicar, qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un programa, una aplicación en el que lee la pantalla de ordenador o de móvil en función del movimiento. Casi siempre se suele utilizar el teclado, y entonces vas navegando a través de la pantalla lo que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, en la parte de arriba, inicio, las pestañas, ¿no? Inicio, desarrollo, tal. Entonces tú te vas moviendo a través del cursor y él te lo va leyendo. Luego das al enter y te entra en la parte de la Fenomenal. pantalla. ¿Y ese tipo de producto, para qué perfil de persona está más o menos pensado? Para discapacidad visual, por ejemplo. Efectivamente. Lo que hace el lector de pantalla es que esa información a la que tenemos acceso las personas videntes a través de la visión, la persona ciega lo que hace es recibir esa información por sonido. Entonces le va, digamos, relatando todo aquello que aparece en la pantalla. Digo persona ciega porque persona ciega se considera cuando su acceso a la información va a ser por un canal distinto a la visión. Hay muchas personas con déficit visual que sí que aprovechan el resto que tienen, y entonces el acceso no sería a través de un lector de pantalla, sino que podría ser, por ejemplo, de un programa magnificador de pantalla. El programa más conocido lector de pantalla en España se llama JAWS, como mandíbulas en inglés. Es el que se distribuye a través de la ONCE para sus afiliados. Programas magnificadores de pantalla hay muchos, y ya hay incluso aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar en el teléfono móvil que son magnificadores de pantalla. Para ordenador, una muy conocida, magnificador de pantalla, es ZoomTest. Entonces, fenomenal, muchas gracias por la participación. Y si abrimos comunicación, vais a ver todas estas subcategorías. Por ejemplo, eso que tú estás comentando, pues lo tenemos incorporado tanto en visión como en acceso al ordenador y otros dispositivos. O sea, hay productos que pueden entrar en varias categorías, pero esto está organizado para que puedas llegar a ellos. Y bueno, no me quiero detener mucho más en esto, simplemente daros una visión, pues eso, muy panorámica de lo que es producto de apoyo. Aquí os he puesto algunas imágenes, pues hay productos muy sencillos que los conocemos desde hace décadas, como puede ser una lupa, que es una lente con un aumento fijo. Ventaja de la tecnología y que cada vez hay más productos tecnológicos, pues tenemos al lado una lupa electrónica que lo que te permite es cambiar el aumento dependiendo de
las necesidades de la persona o incluso poderse utilizar por varias personas que tienen distinta pérdida visual e incluso cambiar el tipo de contraste. Veis que el soporte, el papel, tiene letra negra sobre fondo blanco y la lupa lo está invirtiendo porque hay personas que ven mejor letra blanca sobre fondo negro. Vemos distintos modelos de teléfonos fijos, alguno que incorpora la posibilidad de incluir la foto de una persona, del interlocutor, con lo cual no tienes ni siquiera que ir presionando los botones con los números, sino que ahí está memorizado el teléfono de esa persona. Quizás no me acuerdo ni del nombre de esa persona, que puede ser mi hermana, pero sí que tengo reconocimiento facial y simplemente con presionar pues ya me pone en contacto con mi interlocutor. Y bueno, pues distintos tipos de productos, pues también localizadores, por ejemplo, apps para el entrenamiento cognitivo. Bueno, pues ya os digo, producto de apoyo, un concepto amplísimo y que podéis indagar, pues si os interesa el tema, buscando en nuestra página web. Y voy al concepto accesibilidad, que por eso os lo he colocado ahí en color verde. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué es accesibilidad universal? No hace falta que demos una definición de libro, solamente como una pequeña aproximación de en vuestra cabeza qué es accesibilidad universal. ¿Qué podríais decir? Oye, os agradezco muchísimo la participación, o sea, sois mis aliadas, aliados, porque me estáis salvando, sí, porque esto si no puede ser un poco difícil hasta ahora. A ver, de manera no muy técnica, pues, a ver, accesibilidad, pues hacer algo que sea más fácil. Y universal, pues a todas las personas. Por ejemplo, las puertas supuestamente tienen que tener unas medidas, pero igual una silla que sea un poco más grande, por ejemplo, que tenga que estar tumbado, pues ya no entraría. O incluso girar, están hechos los espacios para que gire una silla, pero si la silla también es más grande ya no entraría. Está accesible incluso para un rango de discapacidad normalizado. Entonces, accesibilidad universal sería como aquellos criterios que hagan que todo el mundo tenga justicia ocupacional, que pueda tener... Vale, fenomenal. Bueno, yo he dicho que no sea del libro, pero casi lo has conseguido. ¿Algún ejemplo, aparte de lo que ha comentado la compañera, algún ejemplo de accesibilidad universal? Pues a la hora de los aseos públicos, Sí. se piensa mucho en gente con movilidad reducida, baños adaptados por X metros, por X población, pero se piensa muy poco en accesibilidad universal para personas con uso de pañal. Bien sean bebés, fantástico, sí. Siempre vamos a encontrar desde la sala de lactancia, que es fenomenal, desde un cambiador. ¿Qué pasa cuando ya no te presentas con un bebé y una persona con un uso de un pañal? Sí, efectivamente. Que no contiene ahí donde está la accesibilidad universal. Es una barrera arquitectónica. Sí, no, pero muy importante lo que has dicho. De hecho, mira, uno de mis compañeros del área de arquitectura, hablando de estas cuestiones, como entre nosotros también somos un equipo multidisciplinar, pues yo soy una defensora del trabajo transdisciplinar, compartir conocimiento, cada uno sabe de lo que sabe, también hay que ser honesto con el campo de cada uno, pero saber aprender de los otros. Entonces entre nosotros hablamos y estaba yo hablando con un compañero de arquitectura de estos temas y él me dijo que cada vez se van a ver más aseos, por ejemplo, para personas con colostomía y que ya va a haber también pues una señalización respecto a estos aseos son para personas con colostomía que además tienen unas necesidades específicas. Entonces, muy buena tu aportación. Y
Y bueno, pues ¿qué tendríamos que decir sobre la accesibilidad universal? Como habéis dicho, en la palabra universal lo que quiere representar es que el acceso a lo que sea, a un producto, a un servicio, tiene que ser para todos, no solamente para aquellos individuos que se corresponden con lo que se considera que es la media de la población. Un fallo está en el diseño, por ejemplo, de productos o servicios teniendo en cuenta la media de la población. Entonces, si la media, por ejemplo, de estatura es 1,65 y cada vez en nuestra sociedad va a ir subiendo más, pues al final, ¿qué pasa? Que para poder agarrarte a algo que hay en un medio de transporte, en un vagón de metro, pues tienes que ser más alto. Y quien es más bajo, ¿qué es lo que pasa? O con los muebles de cocina, miles de ejemplos que podríamos poner. Entonces, accesibilidad universal pensando en todos, no solo en la media y no solo en que todos tenemos plenas capacidades físicas, sensoriales y cognitivas. ¿Qué ha pasado? No solo en España, en todo el mundo, que se empezó a hablar sobre accesibilidad muy ligada a aspectos físicos del entorno y a las capacidades motoras de la persona. Cómo puedo desplazarme, cómo puedo coger objetos. Se fue llegando, y bueno, por eso os pongo aquí estos ejemplos, porque casi siempre cuando se pregunta un ejemplo de accesibilidad, casi siempre el ejemplo recurrente es que una persona con silla de ruedas pueda entrar en un edificio o que pueda entrar en un baño. Aquí os pongo este ejemplo de autobús con rampa, pues es otro ejemplo de entorno. No es un edificio, pero es también entorno, ese espacio que es un autobús, y es como el tipo de ejemplos que siempre llegan como en primer lugar. ¿Qué ocurre? Que cuando te pones a pensar en la definición de accesibilidad universal, que está ya sí que es de libro, pero no muy alejada de lo que habéis dicho, pues tenemos esta definición desde hace mucho tiempo, desde la década de los 80. ¿Y qué dice esta definición? Pues dice que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas, para que sean comprensibles y utilizables, practicables. Bueno, esto como es una traducción del inglés no es la mejor, pero es la definición que se encuentra en todas partes. Es decir, que sea fácil su uso, que lo has comentado tú antes, que sea fácil y en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma. Es decir, que la persona pueda hacerlo con facilidad, lo que tenga que hacer, y de la forma más autónoma y natural posible. Si reflexionamos sobre esta definición, ¿qué vemos? Pues que el término accesibilidad universal realmente incluye todos los aspectos y no solo los referidos a capacidades físicas de la persona y a características físicas del entorno. Sin embargo, el término accesibilidad, aunque ahora ya se va hablando un poquito más, por ejemplo, de accesibilidad cognitiva, sigue remitiéndonos mucho a la accesibilidad física y queda en un plano un poco invisible la importancia que tiene el funcionamiento cognitivo en nuestra interacción con el entorno. Es algo que no se nota tanto, que parece que no es tan importante, cuando realmente es importantísimo. Y bueno, pues como os decía, no somos una excepción en España, ha sido este el proceso en todo el mundo. Y en España estamos mucho más evolucionados que en otros lugares, pues hemos ido desde tomar conciencia de la importancia de la accesibilidad física a darnos cuenta también de que la accesibilidad sensorial es importante, que los espacios, los productos tienen que estar preparados para personas ciegas, para personas sordas. Y a lo último que se ha llegado es a reconocer la importancia que tiene el funcionamiento cognitivo en nuestra interacción con el entorno y que hay muchas personas que tienen un funcionamiento cognitivo que no es el que se considera normal o que no se corresponde con la media. Y ahí entra una gran variedad de perfiles, personas con discapacidad intelectual. Para que una persona en España sea considerada actualmente persona con discapacidad intelectual, el déficit cognitivo tiene que ser anterior su aparición a los 22 años, antes el corte estaba en 18, se ha aumentado a 22 años,
pero hay muchas personas con dificultades a nivel cognitivo que no tienen discapacidad intelectual. Daño cerebral adquirido cuando el déficit aparece después de los 22 años por cualquier causa. Traumatismo craneoencefálico, un ictus, una anoxia, falta de oxígeno, por ejemplo, pues que te has quedado debajo del agua un rato y ahí ha habido pérdida de oxígeno a nivel cerebral, tumores cerebrales. Todo eso, daño cerebral adquirido. Lógicamente también todo lo que son demencias y también el envejecimiento, que se considera no patológico, trae también cambios a nivel cognitivo. Trastornos del espectro autista, que pueden o no tener discapacidad intelectual, pero desde luego lo cognitivo ahí también está funcionando de una forma diferente. Bueno, pues como os digo, muchos distintos perfiles y hay que atender a todo esto. En España, pues ya os digo, ha habido una evolución. En accesibilidad se ha mejorado muchísimo. O sea, yo empecé a trabajar, antes lo estaba diciendo Silvia, en el año 95 con personas con discapacidad, con distintos perfiles, en distintos tipos de centros, y la verdad es que sí que se ven cambios. Y aquí, bueno, pues os pongo uno muy representativo, que es, bueno, una super noticia de la llegada del piso bajo. Aquello fue como en los autobuses. Actualmente todos los autobuses, la flota de autobuses por ley, por obligación, tiene que tener piso bajo, tienen que tener rampas. Luego hemos ido viendo que ya se han incluido pues todo lo que son las pantallas que nos ayudan tanto. Este es otro tema que quiero introducir. La mejora de la accesibilidad realmente nos beneficia a todos. Lo que ocurre es que para algunos colectivos, para algunos perfiles de personas, es especialmente necesaria. El hecho de que en una pantalla, en un autobús, yo vaya viendo cuál es el itinerario y cuál es la siguiente parada, aunque yo no tenga ningún tipo de discapacidad o por lo menos reconocida, también me ayuda. A veces podemos ir hablando, dos amigas, vamos medio despistadas y oyes, próxima parada, Plaza de Callao, y dices, ay, que ya me bajo. Esta es una idea importante. La accesibilidad universal nos beneficia a todos. Pero otra idea importante es que este corte que hacemos entre discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva y también accesibilidad física, accesibilidad sensorial, accesibilidad cognitiva, pues es un corte que nos puede servir a nivel didáctico, pero que no es real. ¿Por qué no es real? Pues porque hay muchísimas personas que tienen déficit de distintos tipos. Hay personas que tienen déficit motores y además tienen algo sensorial o algo cognitivo, y también dentro de la accesibilidad hay medidas de accesibilidad que podemos pensar, hombre, pues esto es accesibilidad sensorial, pero yo diría también es accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, el que haya un mensaje sonoro que te avisa de cuál es la próxima parada puede ser útil para una persona ciega, pero también puede ser útil para una persona que tenga limitaciones cognitivas, que quizá, supongamos, no tiene buena competencia en lectoescritura, quizá no va a poder beneficiarse de esa información que aparece en pantalla, pero el mensaje sonoro sí que lo pueda entender mejor. Entonces, este corte, como digo, de medidas de la accesibilidad, pues es un corte que tampoco hay que hacerlo de forma tan taxativa. Y ¿qué podríamos decir de cómo están los espacios, cómo están los productos, si tenemos en cuenta la accesibilidad cognitiva? Son fáciles de usar, son fáciles de comprender, es fácil interactuar con las máquinas, con los dispositivos, entrar en las páginas web. Bueno, pues aquí nos adentramos a un mundo donde queda mucho por hacer. Y os voy a contar algo pues, de las cosas que estamos haciendo desde el CEAPAD para intentar promover avances. Os he puesto aquí unas imágenes que, bueno, aunque no viváis en Madrid, pero que seguro que habéis ido a muchos sitios donde hay red de metro y donde hay máquinas expendedoras de todo tipo. Y yo os podría preguntar, ¿es fácil manejarse en estos espacios? ¿Es fácil sacar un billete o recargar una tarjeta en las máquinas? ¿Es fácil, luego pondré alguna imagen también, utilizar los parquímetros? ¿Qué pensáis de todo esto?
Aparte de que las personas con discapacidad visual aquí lo tienen muy difícil porque todo es muy visual, todo lo de las pantallas, creo que también hay un salto generacional, ¿no? Yo cuando voy con mis padres al metro de Madrid, mis padres no saben recargar la tarjeta del metro ni saben cómo funciona directamente, ¿no? Y si ya me tengo que poner a pensar en mis abuelas, pues peor aún. Entonces creo que hay una diferencia importante a nivel de la cultura tecnológica, hay diferentes niveles de conocimiento en función de la generación y sobre todo, pues bueno, si hay alguna afectación motora, visual, cognitiva, pues mucho más complicado. Mucho más complicado, efectivamente. La edad influye, totalmente de acuerdo. La tecnología, pues a veces, no para todas las personas mayores, pero para bastantes personas mayores, pues es un reto. Pero es verdad que nos encontramos, por ejemplo, pasillos larguísimos sin ningún tipo de recordatorio de hacia dónde vas. En el momento en que tengas cualquier déficit de memoria, sea por el motivo que sea, ahí ya estás perdido. O planos muy difíciles de comprender, etcétera. Y bueno, pues os quiero comentar que sobre todos estos temas de la accesibilidad cognitiva, en el CEAPAT y también en otras entidades, pues llevamos tiempo trabajando. Yo os quiero poner algún ejemplo, pues de estudios que hemos realizado, de publicaciones que hemos hecho, pues si os interesa también mirar en nuestra página web, todos los documentos que escribimos se pueden descargar de forma gratuita. Y este en concreto, fijaos que ya tiene unos cuantos años, lo realizamos en el año 2015 y lo que intentamos fue tener un acercamiento a colectivos, a grupos de personas que tienen dificultades cognitivas y recabar información sobre qué dificultades en los espacios y en el uso de productos tenían, qué dificultades que estuvieran incidiendo precisamente en su autonomía. Y bueno, pues recogimos datos con personas con discapacidad intelectual, con daño cerebral adquirido, con trastornos del espectro autista, con trastorno mental grave y personas mayores. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que a veces, por ejemplo, en daño cerebral adquirido ocurre que como las secuelas pueden ser muy variadas, pueden ser de tipo motor, de tipo sensorial, de tipo cognitivo, de tipo conductual, pueden ser de varios tipos o solo de uno. Entonces te puedes encontrar, yo he atendido a personas que su apariencia era de total normalidad, como cualquiera de nosotros o nosotras, pero tenían unos déficits cognitivos enormes, tan grandes que a lo mejor pues una persona había sido piloto y me decía en el despacho, mira, es que me tengo que ir porque tengo un vuelo a Berlín. O sea, no tenía conciencia en absoluto de lo que le había ocurrido, del impacto de lo que le había ocurrido en su vida, ni de que ya no seguía siendo piloto. Había personas que no reconocían a su pareja o decían que nunca se habían casado y en cambio estaban perfectamente en cuanto a su apariencia física. Esto es muy difícil para la propia persona, porque a veces en el entorno, supongamos que la persona sí tiene conciencia del déficit, que a veces ocurre, la persona sí se da cuenta de que le ha ocurrido algo y tiene graves problemas de atención, memoria, planificación de acciones, se fatiga muchísimo, fatiga mental y el entorno no entiende lo que le pasa, tiene mucha incomprensión de la familia, de los amigos, es muy difícil mantener relaciones de amistad, de pareja y bueno, pues recibe, digamos, menos apoyos que si tuviera otro tipo de discapacidad. Y aparte, el entorno no está preparado para este tipo de dificultades a nivel cognitivo. Y bueno, pues este es como un relato, un pequeño comentario de una persona con daño cerebral adquirido que decía, claro, es que lo cognitivo es muy difícil de definir. Yo se lo explico a mi hija pues como que deberían hacer las cosas mejor, más fáciles, más entendibles para todo el mundo, para que en mi desorganización mental pues yo pueda ser más autónoma y tener mejores resultados en lo que quiero hacer.
Lo que vimos con este estudio, por ejemplo, pues es que había una serie de temas recurrentes en los que las personas con algún tipo de problema a nivel cognitivo tenían dificultades para ser autónomas. En el uso de tecnología, y muy asociado al uso de tecnología, cada vez más todo lo que son realización de trámites por Internet y, por ejemplo, la relación con la administración, que cada vez se está haciendo más necesario hacer todo a través de Internet. La lectura, la toma de medicación, el uso del transporte público, sea la red de metro, sean autobuses, etcétera. La orientación en edificios, y a veces hay personas con discapacidad que tienen que recurrir muchísimo más a edificios como pueden ser hospitales, que a veces son muy grandes, son complejos, pero también a cualquier tipo de edificio, como puede ser un comercio, y quiero encontrar dónde están determinado tipo de productos. También los desplazamientos a pie. ¿Es fácil en las ciudades poder ir de un sitio a otro como peatón? Bueno, pues veíamos que todos estos temas eran recurrentes en la recogida de información tanto directa de las personas con dificultades cognitivas como lo que nos contaban los profesionales que trabajaban con estas personas. Con lo cual, las personas con dificultades cognitivas están haciendo continuamente sobreesfuerzo para poder ser autónomos y muchas veces no lo consiguen, y muchas veces con el resultado de frustración, de no tengo éxito en aquello que intento. Y aquí está el reto, a veces es que los entornos no están preparados. En cuanto a dificultades, pues puede haber muchas en la interacción con el entorno, desde conocer cuál es mi ubicación en el espacio, entender planos, comprender la información escrita o las imágenes, instrucciones, indicaciones que me pueden estar proporcionando de forma oral, entender también las emociones o los sentimientos de otras personas, todo lo que entra en el campo que se llama la cognición social, de saber interpretar qué está pasando, interactuar con personas desconocidas, adaptar el comportamiento en situaciones problemáticas, a veces el tener que tomar una decisión en algo que no estaba previsto. Eso exige mucha flexibilidad cognitiva y es una capacidad de alto nivel. En las personas que tienen dificultades cognitivas a veces necesitan seguir rutinas y esta capacidad que podemos tener los demás de improvisar no la tienen, o de encontrar soluciones. Y también todo lo que está relacionado con la planificación y saber qué acciones realizar y en qué orden, en qué secuencia. Como resultado de todas estas dificultades y de la falta de adaptación de los entornos a estas necesidades, pues muchas veces las personas viven incertidumbre, tienen temor, no voy a saber desenvolverme, me va a salir mal. Tienen estrés, muchas veces experimentan fracaso, impacto negativo en su autoconcepto, en cómo se ven a sí mismas. La frustración, lo sabemos en psicología desde hace muchísimos años, está relacionada con la irritabilidad y el enfado. A veces, ¿por qué está tan relacionada las dificultades cognitivas con problemas de conducta? Pues porque, lógicamente, si todo este repertorio cognitivo está alterado, la capacidad de poder dar respuestas adecuadas socialmente está mermada. Entonces, muchas veces hay mucha más digamos, impulsividad, mucha más dificultad para filtrar qué es lo que digo o qué es adecuado que yo haga. Y bueno, pues con este panorama que estamos viendo, teníamos la definición de accesibilidad universal, que ya hemos dicho que engloba todos los aspectos, no solamente la parte física, pero que en nuestra sociedad parece que lo cognitivo estaba un poquito más invisible. Entonces la pregunta era, esta asignatura pendiente de la accesibilidad cognitiva, ¿cuándo en nuestra sociedad vamos a ser más conscientes? ¿Cuándo se van a tomar medidas? Entonces, bueno, para que no sea todo el panorama así como bastante negativo, que yo creo que no lo es, pues sí que os tengo que decir, bueno, lo quito, no sé si lo habéis podido ver, que hemos tenido una buena noticia reciente. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Quién puede decir algo de la buena noticia que hemos tenido reciente en España relacionada con la accesibilidad cognitiva? Sí, claro, hombre, por supuesto, por supuesto. Vamos a dejar el pabellón alto, el pabellón del Inserso.
Bueno, pues la ley que se aprobó en marzo de accesibilidad cognitiva. ¿En marzo de cuándo? Del 22. Del 22, efectivamente. En marzo del 22, en nuestro país, la verdad es que se ha dado un importante salto. Yo creo que sí que es un hito, un gran avance, y es que por primera vez se habla de este concepto, accesibilidad cognitiva, en una ley española. O sea, hasta ahora sí que teníamos mucha legislación en la que se hacía referencia a la accesibilidad, pero no específicamente a la accesibilidad cognitiva. ¿Por qué es importante que se recoja en una ley? Porque, hombre, ya sabemos que no todo lo que se recoge en una ley luego se cumple, pero el que ya se empiece a hablar de un término lo hace más visible, se empieza a tomar más conciencia de su importancia y después de una ley se va aterrizando, y ahora os voy a contar cómo se está aterrizando. Entonces, volviendo a la ley, pues lo que especifica la Ley 6/2022 es que en la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva y refiere que la accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva, por ejemplo, a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos. Bueno, a lo que vemos aquí escrito en pantalla y a lo que os voy a poner en la siguiente diapositiva, podemos sacarle pegas. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación pueden estar basados en lectoescritura, o pueden estar basados en pictogramas, pero como lo pone así separado, parece que los pictogramas es una cosa y los sistemas alternativos aumentativos de comunicación son otra. Y lo mismo nos pasa aquí con la definición. Esta es la definición que se ha incluido en la ley, que, como veis, se refiere a que permiten la fácil comprensión y la comunicación, y realmente la comunicación aglutina, engloba tanto lo que es la comprensión como lo que es la expresión. Entonces, al aparecer así, aparece un poco raro. Otra cosa que a mí no me gusta de esta definición es que pone mucho peso en lo que es el acceso a la información. Por ejemplo, esto, la fácil comprensión, que es como lo que está fuera que viene hacia adentro, vale. Pero ¿qué pasa con todas aquellas funciones cognitivas que tienen que ver con lo que va de dentro hacia afuera? Es decir, con todo lo que son más las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con la parte de mitad hacia abajo de este listado, con el razonamiento, la organización, la planificación, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Es decir, que un producto, podamos decir que en accesibilidad cognitiva, pues que ha tenido en cuenta en su diseño una serie de pautas, etcétera, no va a depender solo de que ese producto sea fácil de comprender, sino también, por ejemplo, ¿para qué sirve? Os pongo un ejemplo. Ahora, como vamos a veces a aseos donde prima el criterio estético, el diseño, y han querido ser muy originales, no sabemos diferenciar lo que es un grifo de lo que es la salida del aire. Pues eso es un fallo respecto a la accesibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque cada producto por sí mismo debería dar información de para qué sirve. En el momento en que no sabemos para qué sirve, ahí ya hay un problema. Entonces, volviendo a esto, no solamente tengo que saber para qué sirve, es que tengo que saber utilizarlo, tengo que realizar acciones. Y en la definición de accesibilidad cognitiva parece que lo importante es lo que viene hacia adentro, pero no lo que yo tengo que hacer con ese producto, con ese servicio, con ese objeto. Entonces, las dos, este es un dibujito, digamos, que lo hemos diseñado en el CIAPAT, con esa flecha en doble dirección para recalcar esta idea de que la accesibilidad cognitiva también tiene que ver con el uso de productos y servicios. Y aquí vendría la pregunta de ¿a quién beneficia la accesibilidad cognitiva? Beneficia a todas las personas. Os pongo un ejemplo. Aquí en esta línea de metro, ¿qué es lo que podríamos decir respecto a la accesibilidad cognitiva? Nosotros, que en principio no tenemos problema cognitivo, ¿qué podríamos decir de cómo está esto de Metro Ligero 2? ¿Qué diríais así viéndolo? La orientación, ¿no?, de la escritura. Efectivamente. ¿Quién lee así? Realmente debería estar en horizontal, y me han colocado aquí pues todo lo que es los nombres de esas paradas en vertical. Entonces eso nos está perjudicando a todos. Pero
Pero así como nosotros tenemos capacidad de compensar, porque tenemos capacidad cognitiva, pues esto va a ser una grandísima barrera para personas que tengan dificultades en la comprensión lectora. Ya tienen que hacer un esfuerzo, pues con esto ya les estamos poniendo una barrera enorme. Y lo mismo podríamos decir de muchos productos, incluso de nuestras propias prácticas. A veces pensamos en el diseño de productos, ¿quién ha hecho este parquímetro? Pero luego, ¿qué hacemos cada uno en nuestra vida diaria? Os pongo un ejemplo. En nuestro centro hay un corcho y llega no sé quién y pone un papel, llega otro y pone otro. Y al final, ¿verdad? Me estás dando la razón, lo que es el acceso a la información, estamos sobresaturados y lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal en cómo colocamos carteles, lo estamos haciendo mal en cómo hacemos un PowerPoint, porque no se lee, lo estamos haciendo mal en cómo hablamos, en cómo hacemos un informe, porque utilizamos términos muy técnicos. Entonces, hay cosas que es verdad que nos pueden beneficiar a todos y hay cosas que van más específicas a personas con dificultades a nivel cognitivo. Pero fijaos, si vemos por ejemplo aquí el XXXI, ¿qué me diríais desde el punto de vista de la accesibilidad? ¿A quién puede perjudicar esto? ¿Solo a personas con algún tipo de discapacidad? Pues a quien no sepa a qué se refiere el XX y el XY, quien no sepa diferenciarlo. Esto ya es una barrera para quien no tenga un determinado nivel académico. O puede haber personas que hayan tenido un nivel académico y por el motivo que sea, puede ser incluso envejecimiento, ya no se acuerden de que XX es mujer, XY es hombre. Entonces, esto va un poco en la idea de que la accesibilidad, y en concreto la accesibilidad cognitiva, puede beneficiar a muchos colectivos, bueno, puede beneficiar a toda la población, pero aparte también a muchos colectivos que no tienen discapacidad. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía, que os acababa, que ya no sé ni qué ha pasado, el ejemplo que os acababa de poner, pues ahí el corte está en el nivel cultural o académico, pero también puede ocurrir que una persona que procede de otro país donde no se habla nuestro idioma y llega a España y sabe algo de español, pero no tiene muy buen nivel, va a poder beneficiarse de medidas de la accesibilidad cognitiva a pesar de no tener discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad cognitiva. ¿Qué medidas de accesibilidad cognitiva? Os pongo un ejemplo. Llega a un espacio y si hay una buena señalización, quizás el que no entienda qué pone aquí en texto lo puede suplir porque el pictograma sí que representa muy bien el lugar al que quiere esta persona dirigirse. Otro ejemplo, quizá sabe algo de español pero no con la misma competencia que nosotros. Entonces, un texto elaborado en lectura fácil le puede facilitar el acceso a la información y esta persona ya estamos diciendo que no tiene discapacidad. Entonces, en la interacción de la persona con el entorno es muy importante que tengamos la mirada puesta tanto en la presencia de barreras como en la ausencia de apoyos. La ausencia de apoyos es muy importante en la accesibilidad cognitiva. Y os pongo aquí esta imagen que yo creo que es muy ilustrativa. Si llegamos a una biblioteca, llega una persona, por ejemplo, que tenga discapacidad intelectual, quiere buscar un libro, a lo mejor no va a poder buscar, supongamos, o a lo mejor sí, pero vamos a suponer que no puede, en una base de datos, porque no se maneja bien, porque no sabe cómo buscarlo, necesita un apoyo de una persona que esté en ese mostrador de información y que le pueda dirigir a ese título que está buscando, que le pueda ayudar. Y bueno, pues volviendo a la ley, os decía que sí que desde mi punto de vista ha sido un gran avance. La ley reconoce una serie de ámbitos en los que se tiene que ir incluyendo la accesibilidad cognitiva. Y si revisamos este listado, pues los ámbitos son todos los relevantes en nuestra sociedad. Desde las telecomunicaciones y la sociedad de la información, los espacios públicos, los transportes, los bienes y servicios a disposición del público, las relaciones con las administraciones públicas, la justicia, los procesos electorales, poder disfrutar del patrimonio cultural, poder trabajar, etcétera.
Entonces, ¿qué compromisos están incluidos dentro de esta ley? Pues un compromiso que ya se ha llevado a cabo, que es que dentro del segundo Plan Nacional de Accesibilidad, de forma transversal se considere la accesibilidad cognitiva y que en el plazo de 3 años se apruebe el reglamento específico por el que se desarrollen las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Respecto al primero, ya se ha publicado el segundo Plan Nacional de Accesibilidad en el 2022 y sí que se recoge que la accesibilidad cognitiva pues, es un principio rector y cada vez pues, se le está dando más importancia. Sobre el segundo aspecto, vuelvo a él, que sería el reglamento específico, todavía no se ha desarrollado, se está desarrollando. Del CEAPAT en concreto yo estoy dentro del grupo con otras entidades que estamos haciendo propuestas para que se incorporen dentro de este reglamento y bueno, pues yo creo que también va a ser positivo porque el reglamento aterriza más en cuestiones prácticas a las que la ley no puede llegar. Os quiero traer ya, pues para ir acabando, aunque tengo que hacer esta última parte bastante deprisa, pues para que podáis profundizar más en qué es la accesibilidad cognitiva, hemos realizado en el CEAPAT una serie, una publicación que se llama Serie 10 fichas sobre la accesibilidad cognitiva por derecho y el objetivo de esta serie precisamente es dar a conocer en nuestra sociedad qué es la accesibilidad cognitiva, qué herramientas existen, cómo se puede aplicar, ejemplos de ámbitos de aplicación, también qué recursos existen, qué legislación, hay temas que se abordan aquí que tienen una legislación específica y en otros temas no hay leyes, pero sí que hay normas, por ejemplo, de calidad, normas ISO, que son normas europeas, o normas UNE, que son normas de calidad españolas. Y bueno, pues ¿qué hacemos en estas fichas? De forma sencilla, porque es un material que queremos que sea fácil de entender, pues damos una definición de qué es cada cosa, por ejemplo, qué es lenguaje claro, qué es lectura fácil, qué es señalización accesible y qué aspectos hay que tener en cuenta sobre ese tema. Se ilustra cómo aplicar ese tema en un ámbito o en varios ámbitos, se resumen cuáles son las ideas más importantes y, como os decía antes, en el apartado final de cada ficha se incluye la legislación normativa y recursos de interés. Muy rápidamente os diría, ¿qué es lenguaje claro? ¿Alguno de vosotros, alguna de vosotras habéis escuchado esto del lenguaje claro? ¿Qué podríais decir que es? ¿Quién se anima? Hombre, el propio término dice algo, ¿no? Lenguaje claro. ¿Qué es? No usar un lenguaje técnico o muy específico para explicar cualquier asunto. No utilizar un lenguaje muy específico para que se pueda entender. Efectivamente, eso por ejemplo es lenguaje claro. Vale, voy a ir súper deprisa, yo lo siento, y me queda el consuelo de que tenéis las fichas si queréis para poder profundizar en todo esto. ¿Qué os puedo decir del lenguaje claro? El lenguaje claro son una serie de pautas, de aspectos a tener en cuenta, tanto para la comunicación oral como para la comunicación escrita. Benefician a toda la ciudadanía y cada vez la buena noticia es que se está implementando en más lugares y por parte de más entidades. Una idea importante que quiero transmitiros es que en el lenguaje claro importa tanto el contenido, es decir, qué vocabulario utilizo, cómo es la estructura gramatical en las frases, pero también importa la forma. La forma se refiere, por ejemplo, al tipo de letra que utilizo, a los contrastes. Aquí os pongo ejemplos de materiales que desde el punto de vista de la legibilidad pues son nefastos. ¿Por qué? Porque se ha colocado en los de la parte de arriba letra sobre un fondo
texto, por ejemplo, un texto que ahí pone Madrid ciudad amigable, que no se lee porque está sobre la foto de un edificio. Entonces la legibilidad es como el prerequisito y sin legibilidad no podemos hablar de comprensión. Con lo cual, dentro del lenguaje claro se incluyen pautas también referidas a la legibilidad y a lo que es la forma. Aquí os he puesto algunas de las pautas, pero dentro de la ficha os podéis encontrar más. De lenguaje claro hasta ahora tenemos una norma ISO, que es europea, y desde hace muy poquito, 2 semanas, aproximadamente 2-3 semanas, ha empezado a funcionar un grupo UNE para que salga adelante una norma española sobre lenguaje claro, en la que estamos participando desde el CEAPAT con otras entidades. La diferencia con la lectura fácil es que la lectura fácil son muchas más pautas a considerar y va dirigida a personas con dificultades en la comprensión lectora. Y un aspecto muy importante es que para que un texto se considere que está en lectura fácil, tiene que estar validado por personas con dificultades en la comprensión lectora. Desde hace años tenemos norma UNE sobre lectura fácil y aquí os traigo pues un pequeño ejemplo. Si alguno de vosotros no habéis visto nunca un texto en lectura fácil, pues que se cuidan muchísimos aspectos, hay muchas pautas, recomendaciones y bueno, pues paso de todo esto, que es que no me da tiempo. Hay muchos ejemplos de cómo aplicar la lectura fácil, ya vamos viendo que la lectura fácil cala en programas electorales, por ejemplo, en las últimas elecciones, pues los partidos políticos han incluido sus programas en lectura fácil, sentencias judiciales, cada vez hay más textos de literatura adaptados a lectura fácil o incluso escritores que desde el inicio elaboran una novela en lectura fácil. Con este nombre tan raro que es wayfinding, ¿qué es? Pues es diseñar los espacios para que el propio espacio te dé información de cómo te puedes mover por él de forma fácil y llegar a donde quieres llegar. Y muchas veces nos encontramos espacios muy sobresaturados de información, con muchas señales acústicas, luminosas, llevándolo al terreno, digamos, de este centro del CREER. Pues esto, por ejemplo, para un niño que tenga síndrome X frágil, pues es algo a tener en cuenta. Todo esto que puede ser la sobreestimulación y cómo están diseñados los espacios. La señalización en el entorno es otro tema muy importante en accesibilidad cognitiva. La señalización no es solo incorporar pictogramas, es mucho más. Es saber qué usos se van a dar en el espacio, cómo hacer los directorios, etcétera. Y bueno, pues luego iré a una cosa también cercana a este centro. Comunicación aumentativa alternativa es otro gran ámbito en el que se llevaba lógicamente mucho tiempo trabajando. No es que desde el 2022 haya aparecido todo lo que tiene relación con la accesibilidad cognitiva, sino que los profesionales ya veníamos haciendo muchas cosas y ahora ¿qué ocurre? Que son aglutinadas por un término, pero en comunicación aumentativa alternativa se lleva trabajando muchos años. Y bueno, pues aquí tenéis ejemplos de apps basadas en pictogramas, en lectoescritura, soportes en papel que se siguen utilizando. No todo lo tecnológico ha desplazado a lo que puede ser más tradicional. Y en el diseño de productos y servicios también hay mucho que mejorar referido a la accesibilidad cognitiva. Tecnología, os decía antes que es como el caballo de batalla. La tecnología puede ser una gran herramienta, un gran aliado, pero también puede ser una barrera porque a veces es muy complicado interactuar con dispositivos tecnológicos. Y, por ejemplo, pues quieres entrar en una página web, no sabes cómo hacer un trámite administrativo, pero es que nos puede pasar incluso a quienes no tenemos este tipo de dificultades. Bueno, ya voy súper rápido y llego al final. Y es que hemos incluido en esta serie también 2 fichas que digamos que son transversales a todo lo demás, y es que cada uno de nosotros somos parte del entorno y también a través de nuestros conocimientos y habilidades y de los distintos roles que tengamos, puede ser rol profesional, puede ser vecino, puede ser amiga, puede ser padre, madre, podemos estar siendo facilitadores o barreras en la interacción con personas con algún tipo de limitación cognitiva. Lo que importa es que tengamos la capacidad de reflexión y de intentar identificar cómo podemos ayudar mejor. Y en este ayudar mejor entra desde una persona que puede estar atendiendo en una biblioteca
cómo personal de la administración pública resuelve dudas a través de llamadas telefónicas, incluso el conductor de un vehículo de transporte público, cómo se relaciona con las personas que entran en ese autobús, etcétera. Y esto es complementario con considerar a la persona como centro. Dentro de lo que es la atención a personas en servicios sociales, en nuestro país también se está dando un cambio de enfoque, y es que de la idea de que la persona llega a un servicio y que tiene que adaptarse a ese servicio y a lo que le ofrece ese servicio, pues está cambiando el enfoque a que la atención tiene que estar centrada en la persona, detectar sus necesidades, detectar sus expectativas y que el servicio sea personalizado. Sobre avances en accesibilidad cognitiva, ya solo me quedan 3 diapositivas muy visuales, pues deciros que desde el CEAPAT pues estamos trabajando en colaboración con todos los centros del Inserso, que antes os decía que en total somos 21 centros, y también lógicamente desde el CEAPAT estamos trabajando con otros centros que no son del Inserso. En el Inserso pues hemos identificado sobre todo 3 campos para trabajar en este año 2024, y hemos estado trabajando con algunos centros en específico para la mejora de la señalización. Uno de ellos es este centro, Burgos, y dentro de poco pues vais a ver ya todo el centro señalizado con los directorios, con los pictogramas, etcétera. También otra línea muy importante con todos los centros, esto sí, con todos los centros del Inserso, pues estamos apoyando para mejorar la accesibilidad cognitiva en documentos. Aquí entrarían tanto documentos que se aportan a las personas usuarias, y algunos son súper relevantes. Puede ser la carta de servicios. ¿Realmente la persona usuaria entiende qué le puede ofrecer ese centro? O a veces el cuestionario de satisfacción. ¿Estás contento con tu centro? Y a veces no entienden los ítems que van incluidos en ese cuestionario. Entonces, esa es otra parte. Y también todo lo que está relacionado con información y sensibilización en accesibilidad cognitiva. Estas son algunas fotos de distintos centros. Este es el plano del CRER de Burgos, que es enorme y muy complejo, y claro, es que son edificios, los centros del Inserso todos son edificios muy grandes que tienen distintos usos, también diversidad de personas usuarias con discapacidad, familiares, profesionales, proveedores. Entonces eso hace que los recorridos sean diferentes. Y bueno, pues estos son algunos ejemplos de los trabajos que se han hecho en el CEAPAT para este apoyo en señalización, y la carta de servicios, que aquí con la implicación de profesionales del CRER de Burgos pues ya está disponible en la página web del CRER, donde en lenguaje claro se explica qué puede proporcionar el CRER a los ciudadanos, a los usuarios, etcétera. Hemos ido dando pasos, queda mucho por hacer, y bueno, pues aquí yo ya paro y os quiero dar las gracias a vosotras, gracias a las intérpretes en lengua de signos. Disculpad que he ido un poquito deprisa, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, Gracias, Lucía. Bueno, yo más que pregunta, yo creo que es una sugerencia, porque recientemente, o sea, como has dicho, estáis trabajando con todos la red de centros del Inserso y estamos cambiando todo. Yo he hecho el guante de que ya que somos administración pública, de administración pública a administración pública, a ver si podéis trabajar con Hacienda. Ayer recibí una carta, siendo de Hacienda no es muy buena, la verdad, pero es que la tuve que leer, leer, ir párrafo, mirando, o sea, es inleíble, o sea, es que eso es ilegible, o sea, es que no se puede, ¿sabes? O sea, no, bueno, leer sí que se puede leer, lo que no se puede es comprender, ¿sabes? O sea, leer sí que se lee, pero bueno, eso era, digo, joder, Sí. tú imagínate con la ley esta que estamos hablando del 2022, o sea... No, y además yo, disculpad que he resumido muchísimo, pero es que esta ley va a tener su impacto, pero es que hay otras leyes y reales decretos que también tienen su impacto. Hay un real decreto que ha salido en el 2023 que tiene que ver con la accesibilidad, en el acceso a bienes y servicios de la administración pública,
Y ahí es que hay muchísimo que hacer. Cada vez hay más conciencia. Os pongo un ejemplo. Ya desde hace años, el INAP, es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, desde hace tiempo tiene una parte de sus contenidos explicados en su página web en lectura fácil. Un día me meto, porque a mí me gusta ver un poco pues, qué está pasando, y veo que el propio INAP para su personal tiene un curso sobre el lenguaje claro en la administración pública. Entonces todo esto tiene que ir calando. Lo que pasa es que la administración pública es como un gigante y claro, ese gigante está compuesto por muchas personas y muchos profesionales, y los profesionales que hacen las cosas pues a veces las hacen según su criterio, y muchos profesionales de Hacienda o de Justicia o de cualquier tipo de ministerio no tienen ni idea de lo que es ni el lenguaje claro, ni la accesibilidad cognitiva, ni nada. Entonces queda mucho por hacer. Tú has puesto ese ejemplo, pero yo os había puesto aquí en una de las diapositivas, es que es un ejemplo real para quien no supiera lo que es el lenguaje claro. Ponía un ejemplo de la misma frase en lenguaje claro o en lenguaje de este ininteligible, como tú dices, que está aquí. Voy a llegar ya. Aquí. Redacción habitual, que es parecido a lo que tú dices. El obligado tributario se beneficiará de la reducción de las tarifas de la recogida de residuos sólidos urbanos. La Comisión ha efectuado una propuesta al respecto. Y dices, ¿qué me ha dicho? Lenguaje claro. La Comisión ha propuesto reducir las tarifas de recogida de basuras. Entonces dices, esto ya sí. Entonces queda mucho por hacer, pero tú has dicho Hacienda, pero es que justicia, yo nunca he estado en un juicio, pero es que digo, prefiero no estar, porque primero entiende las preguntas que te hacen y luego entiende la sentencia si te llega una sentencia, entonces queda mucho por hacer. Muy bien, ¿alguna más? ¿No? Bueno, pues vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía.